Yo lo que me incorporé y de muy chiquito era de que uno tiene que laburar. Hay laburo que uno no se siente a gusto, porque por ejemplo yo cuestión de albañilería puedo hacerlo, no tengo problema, yo no me gusta. Entonces por lo tanto veía que ese no era mi laburo. Cuando después tuve la posibilidad de pasar en la fábrica, entonces me aferro a eso. Y sabía que uno de los requisitos era no faltar, cumplir. Inclusive en el año creo que faltó un día. Y era un récord para los pibes, como decís vos, ¿viste? Porque la mayoría le dan los mismos, ¿viste? Tal, llegar tarde. Y no llegar tarde. Bueno, eso también los compañeros míos en eso te marcaban todo lo que es más o menos eso que te digo, no hablé con el delegado, no protesté, pero alguna cosa voy a agarrar, otra cosa decir, no, esta me quedo para acá y el otro no. Después hoy con el tiempo más vale que si uno ya lo tiene más incorporado, por eso es lo que nosotros siempre tratamos y hablamos con los más pibes. Fundamentalmente en el laburo no hay que faltar, porque es un compromiso que vos necesitas laburar. Después puedes reclamar, puedes protestar, porque eso también es tu derecho, pero fundamentalmente uno tiene que tratar de no faltar. Prenderse nomás. Y bueno, yo en realidad nací en Formosa, después me crié hasta los de 2 años a 17 en Corrientes, en un pueblito San Luis del Palmar. Mi viejo, sus hermanos, viven en Corrientes, en Itatí. Y justo mi papá se peleó con su patrón y queda sin laburo en esos días. Y justo había un tipo que necesitaba en ese momento para cosechar algodón. Y mi viejo, como estaba sin laburo, escuchó eso y entonces, viste, como el tipo andaba buscando cosechero, qué sé yo, y entonces él se ofrece y va toda la familia. El más grande, el más chiquito, todo. Entonces una casa donde alrededor de eso hay todo siembra. Claro. Entonces nosotros nos instalamos en esa casa. Los patrones no vivían ahí, vivían en otro lugar. Allá la mayoría de los tipos tiene almacenes, todo eso, ¿viste? Entonces ya te traía la mercadería a cuenta de lo que vos ya vas a cosechar después. Algo te quedaba siempre, si venía bien el tiempo. Ya en Corrientes se vive bien, pero no puede progresar. Uno de mi tío él era un jefe personal de una obra acá en Buenos Aires. Y necesitaba personal acá y entonces le dijo si quería venir y él se ofreció y vino. Te empuja por un lado eso que te digo, el tema de la necesidad. Bueno, después cuando ya mi hermano estaban instalados acá, los 3 mayores, a mí ya me fue más fácil. Ellos ya estaban instalados, yo vengo y en ese momento había trabajo. Llegué, me acuerdo, un miércoles, el jueves no. El jueves mi hermano quedó el mayor que iba a hablar para ver si me podía hacer entrar. Había una obra ahí en Terrabuzzi. Y eso en 92, entre 93. Y así que habló con el encargado y le dijo tráelo mañana. Así que llegué el miércoles, el jueves, el viernes ya estaba laburando. La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Como esta, que nació en Buenos Aires en 1911, cuando los hermanos Ambrosio, Julio y Felipe Terrabuzzi, 3 inmigrantes italianos, inauguran su fábrica de bizcochos y galletas artesanales. La inmigración europea aporta los brazos que construyen la Argentina moderna. El emprendimiento de los Terrabuzzi prospera en una pujante nación donde se sueña despierto. Y en pocos años las galletas les permiten expandir sus negocios, creando más puestos de trabajo. En los frenéticos años 20, Terrabuzzi lanza un producto más bueno que el pan. Desde entonces, las galletitas Express acompañan todas las comidas, en todo momento.
Mientras ejerce la presidencia, don Felipe Terrabuzzi mantiene el hábito de salir de su despacho en cualquier momento de la mañana y caminar por toda la planta. Nada escapa a su atenta mirada. Ese cuidado por el detalle, por la calidad desde el origen, recibirá el reconocimiento de todos sus empleados. Cuenta la leyenda que una lluviosa tarde don Ambrosio Terrabuzzi ve salir de un almacén a una chica con un paraguas multicolor y una caja de galletitas Variedad bajo el brazo. La imagen inspira el logo de su compañía y su frase más recordada: ni la lluvia detiene a los compradores de galletitas Terrabuzzi. Esta es parte de la historia de Terrabuzzi, la de 3 hermanos italianos que vinieron a hacerse la América y descubrieron una nueva patria donde crecer y prosperar. La verdad que hicimos historia. 93-94 vende Terrabuzzi a Nabisco. Y ahí nosotros éramos unos 150, más o menos, una empresa de mantenimiento de edificios y de parques y de limpieza, en general vendría a ser. Y al comprar Nabisco a Terrabuzzi eliminó esa empresa tercerizada. Y trajo, por ejemplo, en limpieza lo trajo a una empresa de limpieza que a la mitad del costo de lo que nosotros ganábamos, en ese momento toma una empresa específicamente de limpieza y empieza a despedir a los que estábamos en ese momento y quedamos 60. De esos 60 se corría el rumor que íbamos a pasar a planta permanente de la fábrica, y de esos 60 pasamos 16. Un mes estuvimos sin trabajar, nada más que íbamos, marcábamos tarjeta y estábamos esperando con una ilusión de que todo, una gran mayoría íbamos a pasar de los 60. Y un día viernes a última hora, a las 4:30 de la tarde, empieza a leer el listado que iba a presentarse el día lunes a hablar con el jefe de personal de Nabisco. Y dentro de esos 16 me toca a mí. Este es el menú de hoy, del día. Mirá, la cucharona más grande, papá. Está la cucharona ahí. El hambre, tira que. No lo tocas. Ahí nomás, hermano, ahí nomás. ¿Va? Sí. Pará. Le pintaron. Ponte la reticería, Y nosotros éramos aproximadamente, entre chofer y ayudante, tendría que haber 300. Era una sección, la sección más importante de la distribución. Fábrica, era la distribución. Tenía un plantel muy grande, uno que era 120 repartos era por día. Eso era normal. Cuando bajaba mucho era más o menos la temporada ahora. Después de ahora, enero, es decir, febrero, marzo, ya empezaba a agarrar de vuelta cuando empezaban las clases. Pero después, mediados de enero para adelante, era un bajón tremendo. Pero había poca gente adentro porque estaba todo de vacaciones. En esa época se salía mucho en enero y febrero de vacaciones porque era lo más bajo sería. En diciembre no, porque diciembre era una de venta. En diciembre salía hasta 160 repartos, salía por día. Porque estaba Casa Central y acá. Claro, una pelea, digamos, que se fue perdiendo, que el sindicato también le fue diciendo, bueno, es la oportunidad de que pasan a ser cooperativa, porque ellos fueron O sea, el sindicato jugó fuerte ahí para eso. buscando, claro, buscando, tenía que tener entre 10 y 12 compañeros con antigüedad para poder comprar un camión, un F700. Compraban una flota por la cantidad de años que tenían ahí adentro cada uno, entre 2 pagaban un camión. Y se hicieron 13 cooperativas, se hicieron. Que lo último, Con antigüedad, los compañeros 20, 30 años de antigüedad, choferes. Sí, la mayoría eran muy antiguos. Sí. Era la única sección donde no se iba nadie.
era importante escucharlo a los pibes, porque yo una vez llego a la sesión y bueno, en esa época veo a un pibe que era ayudante del reparto, con el dedo grande así inflado, se había golpeado y seguía con ojota trabajando. Y yo le digo, vos sos loco, vos no te vas a tu casa, ¿cómo vas a trabajar así? Y dice, estás loco, voy a perder el reparto. ¿Viste? No le importaba los pies con tal de sacar el reparto, porque era guita cuando eso. Era la sesión que más plata ganaba. Todo lo que era transporte era muy importante. Claro, cuando viene el auge de la tercerización, eso fue lo primero para tercerizar. Y fue lo más fácil porque estaba todo eso que venía de que ponerte un kiosco y comprar un auto para hacer remis, ¿viste? Venía todo eso. Entonces, y más ahora te comprabas un camión, te imaginas, vos comprabas un camión y pasabas a ser el dueño del camión, ¿viste? Te metían eso en la cabeza y con eso venían todos. La idea de esto era que 20 años más quería o menos sacar todos los camiones encima. Claro. Los que venían a tomar, sacarse los camiones, porque esos camiones ya no iban más. Y cuando, ¿cuánto? 2 o 3 años le bajaron todos los porcentajes de las ventas, entonces uno no podía seguir porque no podía renovar unidades, ya una unidad muy vieja. Entonces sacaron el personal de encima, se sacaron todos los camiones, quedaron todos esos compañeros afuera, cerraron el taller automotor porque eso atendían todos los camiones. Y después pasaron a hacer todo empresas grandes de transporte. Claro, después se fundieron todos. Directamente a la distribuidora. Ahí arrancó todo el tema de la tercerizada. Que fueron avanzando sobre los servicios, ¿no? Que no, como decían ellos, querían nada más que hacer toneladas de galletitas y todo lo que es servicio tenían que privatizar. Y eso era lo nuevo que venía con lo de los yanquis. Durante los 90, década donde las multinacionales arrasaron con la industria argentina, la empresa fue comprada por Nabisco por $270 millones. 6 años después, fue vendida a la tabacalera Philip Morris, dueña de la compañía hasta 2007. Desde entonces, la alimenticia que hoy nuclea a 2.700 trabajadores, en su mayoría mujeres, se encuentra en manos del emporio Kraft, quien la convirtió en la 4ª elaboradora de productos alimenticios en la Argentina. Después Terrabuzzi era una fábrica que concentraba todo y que todo lo hacían los mismos obreros. Qué sé yo, abogado te habla de los camioncitos, pero también estaba dentro mismo de la fábrica la pañalera y ropería, que funcionaba con gente que eran trabajadores de la planta, que mantenían el lavado de la ropa de todos los trabajadores de la planta. También fueron tercerizando eso. Y eso era en 90, sí, ya 95. 90. Sí, 90 empezó todo esto de los camiones de Alfonso, que cuenta. Sí, con Menem. Con los camiones agarran eso y arranca. Y después van avanzando adentro de la planta. Ya cuando viene Martínez, que vienen los uruguayos, que vienen, ahí van fortaleciendo Nabisco, ¿no? 94. Claro, ahí cuando entra Nabisco dice, acá lo que tenemos que hacer es toneladas de galletitas, lo que es servicio. Ellos llamaban esa producción justo a tiempo, just in time, entonces, de acuerdo al stock que le pedían los grandes supermercados, las cadenas de supermercados tenían que producir de acuerdo a lo que le estaban pidiendo en ese momento. Por eso también fueron cambiando su forma de producción. Y ya no centralizaban en los kiosquitos, que era el mayor reparto que hacían los pequeños camioncitos merceditos que los llevaban a los pequeños kiosquitos. Ya no era lo fundamental ahí, sino que iban a los grandes supermercados. Bueno, ahí venían las cadenas grandes y tenían que abastecer eso. Los primeros tiempos, la verdad que no me costó mucho porque yo vengo de allá, ¿no? Trabajo muy pesado, trabajo de sol a sol, la
condiciones laborales, si uno lo toma en cuenta de lo que era el campo acá, nada que ver. Pero a la medida que uno se va adaptando y va viendo también la situación y de la superexplotación y la ganancia que va dejando, bueno, ahí va cambiando también la situación de uno. En ese sentido no tenía tanto problema. Pero después ya rápidamente se armaba la discusión. Por ejemplo, nosotros en ese 16 que pasamos de la construcción, del mantenimiento de tercerizado a planta nada más, teníamos otros ritmos que lo de planta permanente, por ejemplo. Y entonces el jefe del sector, ¿qué quería? Que los otros 24 que estaban en el sector permanente, que agarre el ritmo que teníamos nosotros, por ejemplo, de tratar de, no sé, llevar una batea a una persona sola, por ejemplo. Y bueno, y ahí venía la discusión de por qué nosotros teníamos que hacer eso, nosotros nos teníamos que adaptar en la planta permanente, no era al revés, ellos querían hacer al revés. Y eso fue una discusión ya, por ejemplo, en muy corto plazo. Durante la dictadura, 3 de sus delegados integraron la lista de dirigentes gremiales secuestrados y desaparecidos. Los 3 figuraban en la lista de supuestos subversivos entregada por los empresarios a los militares. Son reuniones sí, muy amplias, la empresa, bueno, saber, para conocer cómo se están reuniendo, ya el espionaje este no empezó ahora, el espionaje este de, ¿cómo es? Que Proyecto X no empezó, ya viene de antes, uno a veces no se daba cuenta, después va ayudando lo que uno va teniendo experiencia, ¿viste? Por eso empieza a leer, ¿no? Lo que fue Le Mata Córdoba, yo venía de una experiencia de Ford, del año 80 que entré en Ford, ahí fui conociendo también, ¿no?, la agrupación salamanquista. Me costó agarrarlo, es lo que cuenta es lo que uno, cómo se va iniciando y cómo entraste vos, te pregunté. Y bueno, yo fui porque fui a través de, fui viendo en la práctica, digamos, cómo era ese trabajo. Y bueno, eso después lo va volcando. Cuando nosotros tomamos la Ford, porque eran 33 despidos, había un cuerpo delegado y había una conducción que era la agrupación salamanquista, que enfrentó esos despidos. Ahí va haciendo la experiencia y va charlando, te va sirviendo después en otra fábrica, decir, bueno, ¿cómo nos tenemos que manejar, compañero? ¿Cómo tenemos que reunirnos, lo más seguro? Bueno, todo eso, ¿no? Porque la patronal te juega, el sindicato te juega, te van infiltrando la fuerza que uno no conoce. Lo de la asamblea, para mí, yo de mi forma de ver, la asamblea general que nosotros planteamos y que elaboramos muchos años, son asambleas que se trabajaban. Se trabajaban desde el punto de vista de que primero, vamos a suponer, por un X problema que haya dentro de la fábrica. Lo primero que hacíamos era una reunión de comisión interna para tratar el problema. Dentro de esos problemas, obviamente que nosotros no teníamos la solución en nuestras manos, sino que teníamos que apelar siempre al conjunto. Por lo tanto, nosotros ahí dentro del cuerpo de delegados, más en este último tiempo, 2007, 2008, como plantean los compañeros, pero anteriormente la comisión interna planteaba, hagamos asamblea general, y esa asamblea general se elaboraba desde el punto de vista que vos tenés que primero ir sector por sector y llamar a la asamblea general. Entonces hacíamos asamblea primero, asamblea por sector, llamando a la asamblea general para tal hora, para tal día, nos juntamos todos, organizar la asamblea general. Organizar significa que vos tenés que preparar y tomar los recaudos necesarios para parar las líneas de producción. Si vos parás la línea de producción, los compañeros van a venir a la asamblea. Si vos, la línea de producción continúa laburando, obviamente que va a fracasar esa asamblea general. Por lo tanto, tenés que planificarla, organizarla y ser constante. Porque el otro problema es que vos tenés que estar todos los días laburando para la asamblea general, para que sea exitosa. Si vos querés que la asamblea general sea exitosa, tenés que laburarlo de esa manera, no hay otra. Y convencer a las compañeras y a los compañeros por qué tienen que venir a la asamblea, que todo el mundo hablara, que todo el mundo que quisiera expresara lo que quisiera expresar,
No se le cortaba la palabra a nadie, al contrario, se fomentaba que todos pudieran hablar y después se ponía a consideración el punto y se votaba a mano alzada, por sí, por no y por lo que fuese. Todos lo conocen a Sergio Massa, quien está a mi izquierda. No se acerca en búsqueda del voto, sino de planteos, propuestas y proyectos de desarrollo integral para este partido de Tigre, donde viven muchos de nuestros compañeros de fábrica y su familia. Por eso, con esta breve presentación, el querido amigo Sergio Massa, que es amigo de la casa. Comenzó a gestarse un grupo, entiendo que un grupo de izquierda, que internamente y por ahí con un trabajo prolijo y estratégico fueron con el tiempo filtrándose en la compañía hasta llegar a un momento que eran un grupo considerable y fueron, mi sensación, Rubén, es quien presionó aún más a esta comisión interna, quien se vio obligada a seguir adelante. Yo en un momento percibí la intención, porque por ahí algunos de sus representantes, y siguiendo un poco la temática del diálogo y de evitar el conflicto, intentaron buscar alternativas, intentaron buscar alguna salida elegante para poder dar una solución. Pero nos vimos en un momento de que estábamos invadidos y ellos mismos en las asambleas que llevaron adelante, dentro de la empresa las asambleas por ahí la podían administrar, el problema lo tenían, y esto de nuevo, Rubén, es en opinión. Cuando las asambleas se hacían puertas afuera, la presión era distinta. Entonces, el mandato de los trabajadores era otro. Y mi opinión es que este mandato, que la comisión interna decía tener del trabajador, no era real, porque el grupo de personas que levantaba la mano en esas asambleas no eran precisamente trabajadores de Kraft en ese momento. Entonces, dejarse llevar por eso me dio la sensación de que fue muy duro y casi inevitable dar un paso al costado o hacer un paso atrás, mucho menos. Entonces se dejaron llevar y llegamos a una instancia donde la situación y la empresa no pudo tolerar ciertas situaciones y tuvo que tomar algunas medidas. El despido fue uno de ellos y sobre todo de las personas que entendía la compañía que estaban más complicados o que eran los que por ahí eran más intransigentes y no trataban de buscar el diálogo y no trataban de buscar alguna solución. A ver, Moyano, si vos podés ir con 400 pesos, Moyano. Dale, que vos te para eso, dale, que vos te pagan para eso. Vení, explícaselo. Explicale con la gente como que no se pagaron. Dale, Alito, vení. Alito, vení a arrancarlo. Alito, decirle a los Mateo que tanto le gusta hablar en la radio o en la tele, que vengan a buscar. Nosotros somos los que le hacemos ganar a los esos temas. Vení, Moyano, dale, que se te ve, negro. Dale, decirle que es por nosotros que no le pagás a la gente. Dale, vení. Explicáselo que acá está la gente y te va a entender. Si pasan estos despidos, quiere decir que los planes son mayores. En un momento han mencionado, y lo sabe bien Lare, que ellos dijeron con esta producción, con 2 turnos de arreglo, hay que ver si vienen por eso, para encabezar todo esto que más o menos vienen peleando, porque acá efectivamente cortaron ancho porque tocaron a todos los compañeros que venían peleando, comisión interna, comisión directiva, así que en esta pelea contra ellos van al tema de lo que quiere más ninguna sindicalización, ningún reclamo, ninguna protesta, porque atrás de esto tiene que haber un plan que tenemos que ver, que si no es mayor, con más despido, que ya lo tienen ellos encarpetados para poder pasar. Van a desangrando, van a una lucha larga, se preparó la empresa, tiene muchos depósitos, no quieren hacer pelear, no quieren hacer dividir, hay distintas opiniones y nosotros somos de tratar a unir a todos los que nos podamos unir para poder que no nos torza el brazo con estos 150 o 160 despidos, porque atrás de esto entonces viene con López Mateo, que ya estuvo en Clarín haciendo todo este trabajo, un ajuste para atrás mayor todavía que nos vende nosotros. Si luchamos, luchamos. Ellos no lo tienen planificado, que tiene que ser así y tienen que descabezar a todos los que vienen luchando. Nada más, compañeros, compañeras, desde ese punto de vista nos gustaría mucho y por pedido de todos los compañeros de planta que se pueda pronunciar la comisión directiva y este plenario por un paro que nos desahogaría mucho a nosotros, nos quitaría un poco de que estar encerrado ahí y que se pueda desplegar en toda la fábrica esa solidaridad que ayer comenzó para poder
Estamos de acuerdo que son 9 manos levantadas o yo me salté una. Yo no quería llegar a esto. Es decir, hay 9 manos levantadas en el plenario por el paro y plan de lucha. Que levanten la mano los que están en contra del paro y el plan de lucha. Por absoluta mayoría total, unánime, se votó el no plan de lucha y el paro. Antiguamente, cuando estaba el cuerpo delegado, porque ahí había cuerpo delegado y comisión interna. Entonces, cuando estaba delegado por sector, cuando estaba el cuerpo delegado, el delegado en su sector estaba todo el día, porque tenía 2 horas únicamente, pero nada más para juntarse con el resto de los delegados y la comisión interna para dar los avisos si hubo un problema en el sector o hubo algún inconveniente o tiene algún reclamo, qué sé yo. Eso, la comisión interna, lo que dice el mismo convenio, cada 8 días o cada 15 días hace un temario de todos sus reclamos de cada sector y es la que tiene la relación, por eso es comisión de relaciones internas para discutir con los responsables de relaciones laborales. En realidad el delegado tiene que ser la persona que resuelva su problema de su sector. Por X motivo, de por ahí no se da, porque ¿viste? Hay una decisión no ya del jefe del sector, porque de por ahí hay una decisión política ya de la empresa, entonces eso va a tener que volcarse en la parte de relaciones laborales. Si no es así, le tiene que comunicar a la comisión interna tiene que hacer un temario. Si no se resuelve, lo tiene que la interna comunicar, ese sería el funcionamiento, al sindicato. El sindicato tiene que hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo y se discute en el Ministerio de Trabajo X problemas si no se resuelve. Ese sería cómo funciona. Pero al sacar el cuerpo delegado, queda una comisión interna. Entonces la comisión interna, ¿qué pasa? No tiene registro de todos los sectores. En 2 horas no podés hacer nada, porque vos vas en un sector y un muchacho te agarra, tiene un problema. Y no sé, 15 minutos y en 2 horas no recorriste nada. Claro, teniendo en cuenta el volumen de la fábrica. Exactamente. Y la cantidad de problemas que hay en la fábrica todo el día y todos los días. Entonces desde ahí tomó la decisión la comisión interna en un momento de que no tenía que estar en su puesto de trabajo y recorrer toda la fábrica. Que eso trajo por supuesto sus discusiones y su pelea, inclusive a los delegados de la comisión interna le contaban las horas y le contaban los premios, porque eso era una situación nueva de que como que vos ya estabas imponiendo algo que no está en los estatutos, no está en el convenio, no está nada. El estatuto dice el convenio 2 horas para hacer ese requisito. Pero la interna se agarraba de que al no tener el cuerpo de delegado, ellos tenían que recorrer la fábrica. ¿Y a dónde lo dice? No dice en ningún lado, pero nosotros tenemos problemas y tenemos que recorrer porque la gente, si no nos llegamos, los reclamos. Bueno, ida y vuelta, descontaba los premios, porque antes, como decimos, inclusive la interna tiene que laburar 6 horas, y si hay un problema en algún sector y lo tienen que llamar a alguno a la comisión interna para que vaya, tiene que pedir una autorización al jefe. El jefe le tiene que dar y él tiene que ir a ver ese problema. Si resuelve, después tiene que volver en su lugar de trabajo. Eso tal vez en los sectores de mantenimiento, depósito y todo eso, de por ahí se podía llegar a hacer. Pero en las chicas que eran delegadas o que son delegadas de envasamiento, no sirve tampoco. ¿Sabes por qué? Porque
El plantel tiene X personal para sacar la producción. Si vos te vas, yo tengo que poner otro en tu reemplazo. Cuando vos volvés, tengo que sacar ese reemplazo. Y también era un lío para ellos operativamente. Entonces decía, no, mira, hagamos una cosa. A vos no te puedo contar en el plantel porque vos te va a venir. Entonces también era un lío para poder hacer el plantel. Y entonces así se iba ganando ese terreno y se pudo instalar eso. Que la comisión interna recorre la fábrica y que nos ocupa un lugar específico en la producción. No quiere decir que de hecho nosotros de por ahí lo hacíamos, pero como ir a ayudar a ese muchacho, a esa compañera, a ese compañero, pero los tipos no te contaban. Entonces eso se ganó y eso sigue así hasta ahora. Fundamentalmente eso lo instaló Ramón, Alfonso y María. En el 92 vienen con eso de los congresales, que es el Congreso el que tiene que decidir, que era todo un verso lo del Congreso. Es decir, son todos gente del sindicato, el Congreso son todos elegidos a dedo. Por más que el sindicato o la interna o quien fuese diga, bueno, yo quiero que este candidato salga, se presenta a todos los candidatos y los compañeros pueden elegir otro, porque eso se da. Entonces ya no tienen control ni el sindicato, ni la comisión interna, ni la empresa, ni ese delegado puede ser independiente de todo y responder a su sector, a su compañero. Por eso lo más democrático es el cuerpo de delegado, que eso lo borraron por esa razón. Porque, y después tiene un poder de aquello porque conoce bien el problema del sector. Cuando va y discute con el sindicato, con quien venga, sabe el detalle porque él es ese sector. Nadie le puede venir a decir no es así. Sin embargo, cuando vos sos comisión interna, perdés un poquito eso porque vos no sabés el detalle, sabés porque te contaron, porque no vivía ahí. Esos son, por ejemplo, una de que por eso nosotros, cuando lo veíamos de la importancia del cuerpo de delegado, por eso se implantó después, que no lo reconoció ni el sindicato, ni la empresa, ni el Ministerio de Trabajo. Por eso fue cuando se desata el conflicto, fundamentalmente, duró tanto tiempo por esa razón. Lo que queremos nosotros es conservar la fuente de trabajo, no pedimos otra cosa. Por eso estamos acá y de acá no salimos hasta que nos reincorporen a cada uno de nosotros, de los despedidos. Acá tengo una copia del telegrama mío donde se me acusa, como a todos mis compañeros del turno tarde, de privación ilegítima de la libertad. Nosotros tuvimos, como a toda la República Argentina, el problema de la gripe A. Nosotros fuimos a buscar una solución para la gripe. Que se nos pongan botellas de alcohol, que se nos ponga papel, que se nos ponga jabón. Hicieron oídos sordos. Ellos no salieron a atendernos, cerraron las puertas de adentro. De ahí llamaron a la policía y desde ese momento nos ponen la causa penal esta. Privación ilegítima de la libertad, nada más y nada menos. No somos secuestradores, somos trabajadores exigiendo nuestros derechos. Y la decisión viene por las asambleas que realizamos en todos los turnos. Pregunto yo, ¿el gobierno dónde está? El gobierno que me tiene que defender a mí como ciudadano argentino, ¿dónde está? ¿Me lo podés decir vos? ¿Dónde está la presidenta que se llena la boca hablando de 200.000 nuevos puestos de trabajo? ¿Entendés? ¿Qué le digo a mi hijo yo cuando me pida leche o pan? ¿Qué le digo? Que me echaron por pensar distinto, me echaron por zurdo, por eso. Salimos nosotros, después no podemos entrar, esos somos los subversivos. ¿Ves? Los que tenemos, los que vienen nuestras familias a vernos acá. Y esos somos los violentos. ¿A vos te parece que somos violentos nosotros? Los que privamos ilegítimamente la libertad, los que violamos las normas de seguridad. Esto es una prueba piloto, porque hoy lo hace Terrabuzzi. Y si ellos ganan, mañana lo hace Volkswagen, pasado Ford, después Arcor, después Bagle y después todo. ¿Y dónde estamos los trabajadores? ¿Qué derecho nos asiste? ¿Quién nos ampara a nosotros? Así que lo que estamos pidiendo nosotros es una intervención del gobierno nacional que les tiene que hacer cumplir la ley que nosotros tenemos en la Argentina, esta empresa norteamericana. ¿Por qué ese capital yanqui se caga en nuestra legislación? ¿Por qué? ¿Por qué no se nos obliga a respetarnos? ¿Por qué se juega siempre con los pobres? ¿Por qué los pobres tenemos que pagar el plato roto siempre? Acá hay gente desocupada que viene a hacernos el aguante, el apoyo, porque entiende la situación. Acá no hay diputados, acá no hay senadores, acá no hay nada. Acá la gente que nos representa no está, no les importa si trabajamos o no trabajamos, si tenemos plata o no tenemos plata. No les importa. Nosotros entendemos en este momento, por la grande ganancia que ellos vienen
cosechando en estos últimos tiempos. Lo que pedimos es que gane un poquito menos para que no nos haga pagar nuevamente esta crisis internacional que está latente en todo el mundo. Se agrava el conflicto por masivos despidos en Terrabuzzi. Ante esto, el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, pero no fue acatada por la empresa y amenaza con desalojar a los trabajadores pretendiendo usar la gendarmería. Qué horror, insoportable. Ahora, ministro, el gobierno de la ciudad habrá escuchado usted a Rodríguez Larreta, al ministro Montenegro, todos del gabinete de Mauricio Macri, dicen que se le pidió intervención a la policía, que depende de las fuerzas nacionales y que no pudieron intervenir porque ustedes le negaron esa cooperación. La policía está presente en todos los lados que está presente, que es necesario que esté presente, y lo ha estado de hecho en todos los lugares estos. No tienen corchazo acá adentro. ¡Corchazo! ¿Qué vos me sabes de eso? Más que vale que no haya un herido. A vos te estoy hablando, no te hagas el boludo. Allá. Más vale que no haya un herido, empezá a escuchar los disparos. ¿Dónde te pensás que estamos? Pero acá no puede hacer nada, maestro, no puede hacer nada, se tiene que retirar. Entraron al comedor como si fuese de ellos y empezaron a señalar a la gente que tenían que sacar y bueno. Más vale que no pase nada. Más vale que no pase nada. Para vos vas a ver. Pablo, tranquilo, Pablo. Bueno, entonces que se vayan. Que se vayan. Ramón. Entonces los compañeros no despedidos hicieron todo como un abrazo bien grande para que no nos dejen salir de la planta. Defendiéndolos, sacándolos a ellos, diciéndole primero de palabra que se vayan, que no tenían nada que hacer acá, que no teníamos por qué estar aguantando la represión de ellos. Y bueno, en un segundo se armó un revuelo y la policía empezó a agredir, cargaron las armas como para disparar y bueno, nosotros... Tranquilo, no provoquemos. Nos defendimos de la manera que pudimos, insultándolos y sacándolos. Y bueno, fue una dura pelea dentro del comedor donde supuestamente la policía no puede estar. Ahí nosotros realizamos nuestra tarea habitual y no tienen por qué ir a molestarnos. Acá es Carlos Tejadas, es el jefe de la seguridad de la empresa, es la que le quiere dar la orden a la misma policía de la provincia de Buenos Aires. Le decía al oficial a cargo, estos son, sacalo, hasta que después hubo una discusión entre ellos mismos, por lo que le dice el oficial de policía, pará, nosotros tenemos límite acá. No, lo que vos me decís tengo que hacerlo. Y quiero decir, él piensa que, viste, no sé de dónde viene ese tipo. Acá nosotros tenemos leyes, tenemos convenios, tenemos estatutos. Y tienen que respetarla, aunque no les guste, tienen que hacerlo. Había un policía que nos decía, no saben la paliza que le vamos a dar, que no me olvido más, como lo amenazaba. ¿Se acuerda de Fuente Alba? ¿Se acuerda de Fuente Alba usted? Después le metieron al cabo preso, lo que estuvo conduciendo no fue preso, así que aquel señor no va a ir preso. Van a ir algunos de ustedes, si nos pega a nosotros, van a ir algunos de ustedes, porque el señorcito no va a ir preso. No pueden entrar así acá con las armas. Hoy estamos acá, en esta Argentina media yanqui, me parece. No podemos estar in eternum sin soluciones. Por eso, después de la reunión con la gente de la UIA, que escuché atentamente y que por otra parte, con mucho respeto digo que no me trajeron nada nuevo, conocía todo lo que estaba sucediendo en ese caso, volví a hablar con el gobernador de la provincia para que insistiéramos sobre este punto. Por lo pronto no entra nadie más a la planta y por lo pronto el que sale no entra más. Todos adentro, la puta que lo parió. Todos adentro, la puta que lo parió. Todos adentro, la puta que lo parió. Todos adentro.
La imagen inspira el logo de su compañía y su frase más recordada: ni la lluvia detiene a todos sus empleados. La presidenta salió a decir por cadena nacional que no iba a haber despidos. Y ahora que acá hay 160 familias en la calle. Que pueda intervenir el Ministerio de Nación o el Ministerio de Provincia o el Gobierno Nacional o el Gobierno Provincial. Scioli que no se haga ningún distraído tampoco, porque esto está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, está más acá en la Intendencia de Tigre, que tampoco, viste, no ha dado ninguna señal de este conflicto. Y bueno, esperemos que alguien pueda intervenir en el transcurso del día. Las vaquitas violetas, una tropilla de vaquitas violetas que es la nave insigne de Milka y que realmente me pone muy orgullosa que la estemos haciendo aquí en la Argentina. También la que más me gusta es la Sorio, ya te digo, recubiertas de chocolate, las cerealitas y el Milka. Estas son las cerealitas, me encantan, me encantan. Los fusiles leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos. Castiga al que te malhiere mientras te queden puños, uñas, saliva y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes.
hay plata para sueldo. Y ustedes, pero ¿quiénes son los ladrones? No se especula, ponga la guita para trabajar. Usted está loco, usted está enfermo.